Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. Como ustedes ya saben, el día de hoy es miércoles y nos corresponde estudiar en la palabra del Señor aquella riqueza, aquel recurso que tú y yo tenemos en Cristo, aquello que a ti y a mí nos sirve, nos beneficia para entonces llegar a cumplir todo aquello que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desea formar en tu vida y en la mía. Y yo espero realmente que cada uno de estos videos, más allá de quedar algo como puramente, no sé si está bien dicho, creo que no, solamente como algo informativo, podamos tú y yo decir esto que ahora conozco de manera conceptual, voy a llevarlo a la práctica para que entonces pueda tener sentido. Recuerda que la información no es la que nos salva, la información no es la que determina qué tan santos somos, sino es el estilo de vida. Y yo espero realmente que esto pueda llegar a ser algo que tú y yo podamos perseguir todos los días. Para el video del día de hoy, te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia. Vamos a estar leyendo la carta a los Gálatas, capítulo número 5, y vamos a estar ocupando solamente en este pasaje un solo versículo. Lo vamos a estar leyendo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, y para ya no hacer el video más largo o la introducción más larga, voy a darle lectura a la palabra del Señor y dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y es algo sumamente maravilloso porque, sabes, cada vez que tú y yo podamos llegar a leer en la palabra del Señor que realmente tú y yo hemos sido llamados, es porque nos habla en una figura de que se nos ha hecho una invitación. Es decir, al nosotros recibir a Cristo, en ningún momento se nos ha obligado, se nos ha amenazado a punta de pistola. No, ha sido una decisión que tú y yo, que cada ser humano en esta tierra llega a decidir de manera personal. Y es por eso que entonces esta libertad, una vez que nuestra decisión ha sido individual, entonces podemos decir, se me invita se me llama a vivir en libertad, y eso me aplica a mí. ¿Por qué? Porque yo decidí aceptar a Cristo, yo decidí hacerle a Él el Señor, el dueño, el amo de mi vida. Y es algo maravilloso porque recuerda que cada una de las cartas que específicamente se encuentran ya en lo que es el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, todas van 100% enfocadas a aquellos que son iglesia, a aquellos que ya han experimentado un nuevo nacimiento, a aquellos que ya tienen la genética del Padre. Aquí, en esta tierra tan corrupta, en seres o en cuerpos tan frágiles, tenemos ahora la genética de Dios. Por eso es que es un milagro la salvación. Pero entonces el apóstol Pablo viene a recordarle a la iglesia, viene a recordarnos el día de hoy, tanto a ti como a mí, que tú y yo hemos sido llamados a vivir en libertad. Es decir, yo ya no tengo por qué sentirme oprimida, gobernada, amenazada por lo que es el pecado, porque tengo que recordar que mi llamado no es a la esclavitud del pecado, sino a vivir en libertad por y para Cristo. Es algo muy maravilloso. Sigue diciendo el versículo esta parte tan importante que creo que muchas veces se nos llega a olvidar, o que a lo mejor nosotros llegamos a cubrir esta parte del versículo y no le prestamos atención, pero es el día de hoy el Espíritu de Dios el que quiere hablar a tu corazón y por supuesto también al mío. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Creo que tú y yo perfectamente podremos hablar de cómo es que una vida en Dios, una vida sin Dios solamente encuentra un placer, una plenitud en el pecado, en vivir una vida que por supuesto se opone completamente a Dios. Pero es el día de hoy el que el Espíritu de Dios viene a decirte, ya has experimentado libertad, y por ende ya has experimentado que la única plenitud en esta tierra se encuentra en Cristo, se encuentra en ser adoptado por el Padre, se encuentra en tener en tu corazón tan frágil, tan susceptible, viviendo al Espíritu de Dios. Pero es algo maravilloso porque viene a recordarnos que esta libertad que yo tengo no es para que yo pueda satisfacer libremente, sin ningún problema, los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Recuerda que este tema nosotros lo hablamos cuando veíamos el tema de la lucha espiritual, mencionando que mi propia carne es mi enemiga. Entonces, esta libertad que yo he recibido de parte de Cristo al perdonar mis pecados, evidentemente no hay ningún punto en el que mi mente pueda estar convencida de que entonces es para vivir como yo quiera.
no es así, sino solamente más adelante nos menciona este mismo versículo que esta libertad es única y exclusivamente para servirnos unos a otros por amor. Entonces, recuerda que normalmente la Biblia también nos habla de este ejemplo utilizando esta figura porque así es, que todos somos un solo cuerpo, que todos somos una sola iglesia. Puede que a lo mejor físicamente haya diferentes templos, pero iglesia solamente hay una. No importa el lugar en el que tú te congregues, el país a lo mejor en el que tú te encuentras, tú y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, somos una sola familia. Y entonces yo con toda la libertad que he recibido de parte de Cristo, puedo servirte a ti. Puede que físicamente, personalmente, no te conozca, pero una parte en la que yo puedo servirte es a lo mejor compartiéndote algo del corazón de Dios a través de estas plataformas. Y de la misma manera, incluso en nuestra iglesia local, nuestro llamado es a vivir en libertad, sí, pero también en servir a mis hermanos, a mi familia en la fe, por amor. No buscando un beneficio, no mirando si lo merecen, no mirando si me tratan bien, por amor. Esa clase de amor que precisamente no me deja mirar sus defectos, sino que solamente se da, que se deleita en darse, en servir y que los demás se puedan servir de mí. Es algo muy maravilloso porque si te das cuenta, cambia completamente el sentido de la libertad a lo que tú y yo podemos conocer en este mundo. Tristemente creo que lo que nuestra sociedad le llama libertad es más un libertinaje, es más, no quiero reglas, no quiero prohibiciones, no quiero que me digan cómo se hacen las cosas, quiero vivir como yo quiero y ya. Pero no, en todo se necesitan reglas. Tristemente nuestro mundo no las sigue al pie de la letra, no todos, pero en el reino de Dios todos aquellos que somos hijos estamos llamados a vivir en esa libertad que no es para mi propio placer, para mi propia satisfacción en cuanto a mi carne, en cuanto al pecado, en cuanto a aquello que me vuelve esclavo de lo que Cristo ya me liberó, sino que ahora yo, con una mente transformada, con una vida renovada, tú de la misma manera podemos sentirnos plenos al servir a Dios, sirviendo a su gente, sirviendo a su iglesia, sirviendo a los hijos que Él también ha adoptado como me adoptó a mí, a las mismas personas que Jesucristo lavó con su sangre como me lavó a mí, a las mismas personas a las que el Espíritu Santo habita alrededor del mundo como me habita a mí. Esta es la libertad, esta es la riqueza, el tesoro que tú y yo encontramos en Cristo. Somos libres, sí, pero el día de hoy tenemos un privilegio de ya no tener una mente egoísta, una mente basada en que todo el mundo me sirva, sino en aquella que sabe darse, que dice, en lo que te pueda servir, amado hermano, amado hermana, lo hago. Sírvete de mí, por favor, sabiendo que todo siempre debe hacerse con santidad. Te voy a dejar al final de este pasaje, este versículo sumamente conocido donde Jesús hace mención de esta parte para decir, incluso yo que fui su maestro, les estoy sirviendo. Entonces tienen que aprender de mí, que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos no tiene que esperar a ser servido, tiene que ser el que sirva a los demás. Y yo espero que tú y yo podamos adoptar esa misma posición, al igual que Cristo, que tú y yo podamos mirarle a Él como nuestro ejemplo y que entonces ahora en esta riqueza, en este tesoro que encontramos en Cristo, nosotros podamos saber que la libertad a la que Dios me ha llamado no se basa para darle rienda suelta a mis pensamientos, a mi pecado, sino en darle rienda suelta a todo lo que yo quiera hacer en pos de la obra del Señor para que su evangelio siga llegando a todos los lugares, para que su nombre pueda seguir siendo puesto en alto por todas las personas. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link con una alabanza que nos lleve a glorificar a nuestro Señor, agradecerle por la libertad que nos ha dado y también agradecerle que se tome el tiempo para explicarnos cómo no puedo ocupar mi libertad y cómo sí, porque recuerda que es Padre, que aparte nos instruye, nos corrige, nos educa, nos cría, para que entonces tú y yo podamos ser completamente dignos hijos de Dios que representen, que reflejen el carácter de nuestro Padre, que ahora es el Dios Altísimo. Y pues ahora sí, chicos, yo me despido y les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y recuerden que si el Señor nos presta vida, nos vemos por aquí el día viernes para ligar estas dos preciosas ideas de la buena noticia y también de nuestra riqueza y recurso en Cristo. Bye.